Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Emanuel Castañas Fajardo y en este video voy a presentar el desarrollo de la tarea sobre el videoanálisis. Como primera pregunta tenemos: ¿cuál es la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo? Y las características de cada uno de ellas. Tenemos que el desarrollo se refiere al proceso mediante el cual una sociedad mejora las condiciones de vida de su población a través del aumento de recursos en los niveles económicos y de una distribución equitativa de los recursos. Como características del desarrollo tenemos el crecimiento económico sostenible, la equidad social, el avance tecnológico y educativo, y la democracia y la participación ciudadana. Tenemos como concepto de subdesarrollo que el subdesarrollo es un estado en el que una nación no logra alcanzar niveles suficientes de desarrollo económico, social y humano. Se caracteriza por la insuficiencia en la distribución de los recursos, altos niveles de pobreza, desigualdad y falta de acceso a servicios básicos como la educación y la salud. Y como algunas de las características del subdesarrollo tenemos un bajo crecimiento económico, desigualdad social y económica, educación y salud insuficiente y inestabilidad política. ¿Cuáles son las diferencias entre el subdesarrollo y el desarrollo? En la economía, las diferencias entre subdesarrollo y desarrollo. Pero el desarrollo proviene del crecimiento económico sostenible y la equidad, mientras que el subdesarrollo se caracteriza por el estancamiento económico y la desigualdad. En la sociedad, en una sociedad desarrollada, los ciudadanos tienen acceso a servicios básicos y oportunidades para mejorar su calidad de vida. En una ciudad subdesarrollada, estos aspectos a menudo están ausentes o insuficientes. Y en la política, la democracia y la transparencia y la estabilidad política son más prevalentes en los países desarrollados, mientras que la inestabilidad y la corrupción pueden ser más comunes en los países subdesarrollados. Como segunda pregunta tenemos: ¿cómo influyen las remesas en la economía del país actualmente? Las remesas tienen un impacto significativo en la economía de muchos países, especialmente en aquellos con una alta producción de ciudadanos, proporción de ciudadanos trabajando en el extranjero. Algunos aspectos claves que resaltan su importancia son el sustento familiar. Las remesas proporcionan una fuente crucial de ingresos para las familias de los migrantes, permitiendo mejor acceso a educación, atención médica y otros servicios básicos. También influyen en la estabilidad económica. Al ser una fuente de ingresos en divisas, las remesas pueden contribuir a la estabilidad económica actuando como un amortiguador en tiempos de inestabilidad económica o crisis. También influyen en la inversión y desarrollo. En algunos casos las remesas se utilizan como capital para pequeñas empresas o inversiones en comunidades locales, promoviendo el crecimiento y el desarrollo. Como tercera pregunta o inciso C tenemos: ¿cuáles fueron los modelos de desarrollo más sobresalientes en Honduras? Según la lectura del módulo 6, encontré que el modelo de desarrollo más sobresaliente fue el enclave minero. En lo relato a continuación. La minería en Honduras ha desempeñado un papel fundamental en la historia económica y social del país. Sus raíces se remontan a la época precolombina, donde los pueblos indígenas extraían minerales para diversos usos. La colonización española intensificó esta práctica y en el siglo XX la minería se consolidó como un enclave económico crucial. Durante el siglo XIX la inversión extranjera en la minería comenzó a aumentar, especialmente de compañías estadounidenses y británicas. La minería comenzó a aumentar, especialmente la compañía New York and Honduras Rosario Mining Company. Obtuvieron concesiones mineras extensas, lo que les permitió un control considerable sobre la economía de Honduras. El impacto de la economía en Honduras ha sido profundo. En las primeras décadas del siglo XX, la minería presentó una proporción sustancial del Producto Interno Bruto hondureño. Las exportaciones de minerales representó Las exportaciones de minerales como el oro y la plata eran vitales para la economía. Sin embargo, esta dependencia de las exportaciones mineras hizo que la economía de Honduras dependiera bastante de los precios globales de los minerales, lo que creó desafíos económicos a largo plazo. Y como inciso D, tenemos un análisis. Dice: analice qué tipos de desarrollo se dieron en cuanto a los avances de estos modelos de desarrollo, qué cosas positivas y qué cosas negativas se dieron. Tenemos el impacto económico. Si bien la industria bananera impulsó la economía hondureña, convirtiendo al país en uno de los principales exportadores de bananas del mundo,
también lo hizo altamente vulnerable a la producción de este monocultivo. Esta dependencia dejó a Honduras vulnerable a las fluctuaciones del mercado y enfermedades tales como el mal de Panamá, que afectó a las plantaciones. Tenemos como influencia social y laboral. Las compañías bananeras emplearon a miles de trabajadores hondureños, pero las condiciones laborales a menudo eran precarias, con bajos salarios y falta de derechos laborales. Un ejemplo concreto de esto fue la huelga bananera de 1954, donde miles de trabajadores protestaron contra las condiciones laborales y falta de derechos. Esta huelga marcó un antes y un después en las relaciones laborales del país. Y tenemos por último como consecuencias ambientales que el monocultivo de estas bananas llevó a la deforestación extensiva y al uso intensivo de pesticidas y fertilizantes. Un ejemplo de esto fue el uso del pesticida DBSP en los años 70, que resultó ser técnico, tóxico y causó graves problemas de salud a los trabajadores. Este es el desarrollo de mi tarea. Cualquier cosa, estoy al pendiente. Muchas gracias y buenas tardes.